cualquier paciente que quiera mejorar su contorno corporal es un paciente ideal para hacerse una lipoescultura, con un matiz. El paciente tiene que entender que tiene que cuidarse, es decir, el peso no tiene por qué ser una contraindicación absoluta para la lipoescultura. Nosotros a veces, incluso en pacientes con obesidad, con índice de masa corporal por encima de 30, de manera seleccionada, podemos hacer una lipoescultura con criterios de seguridad y aportándole un gran beneficio al paciente. En esos pacientes, por ejemplo, pacientes con grandes lipodistrofias, con lipedemas o pacientes que han tenido ya pérdidas de peso pero que no consiguen bajar su índice de masa corporal por debajo de 30, a veces el realizar esa lipoescultura les facilita seguir progresando en ese cambio positivo que están haciendo en su vida. Por eso el peso no es una contraindicación absoluta, sino relativa. Pacientes con sobrepeso, con índice de masa corporal entre 25 y 30, también pueden ser muy buenos candidatos, siempre y cuando ya hayan hecho un cambio en sus estilos de vida. Esa es la gran indicación, que el paciente ya haya querido hacer ese cambio y haya iniciado ese cambio en su estilo de vida. Por eso esos pacientes entre 25 y 30 muchas veces están estancados, también psicológicamente, porque hay zonas rebeldes que a pesar de perder peso no ven ese cambio en el contorno, y realizar una lipoescultura es un empujón muy importante en ese proceso de cambio que están viviendo, ¿no? Incluso también pacientes delgados, pacientes con índice de masa corporal por debajo de 25, incluso por debajo de 20, que tienen zonas rebeldes. Hoy en día cada vez las personas estamos más conscientes de nuestra apariencia, del cuidado personal, cada vez nos cuidamos más y pues típicamente en varones, grasa que se acumula en la zona de los flancos, en la zona del pecho o un poquito en el abdomen, zonas que son rebeldes, mediante lipoescultura podemos conseguir ese plus de definición en algunas zonas que hace que nos sintamos realmente bien y realmente a gusto con nosotros mismos, ¿no? Igualmente en las mujeres, por hablar de unas zonas de cartucheras, zonas del abdomen, incluso en pacientes muy delgadas, la lipoescultura puede estar bien indicada. Entonces, el peso no es una contraindicación ni por arriba ni por abajo, simplemente es otro factor más a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Si tuviese que decir cuál es la gran indicación o cuál es la condición necesaria para que un paciente se haga una lipoescultura, es que el paciente entienda que tiene que hacer un cambio en sus estilos de vida. Pero generalmente cuando un paciente viene a ver a un cirujano, y esto es una cosa seria porque está pensando en operarse, es que ya ha decidido dar un cambio importante en su vida. Yo insisto mucho a los pacientes que no pueden abandonarse en nuestras manos. Nosotros somos un paso más de su proceso de cambio.